Y ahí me acuerdo que me costó mucho dar ese primer paso para empezar terapia porque yo pensaba, yo soy psicóloga, debería estar ya en terapia tan normal, pero tengo muchísimo miedo. Somos personas y no importa lo buen profesional que pueda ser el terapeuta, que realmente si no conectas con la persona, pues no va a funcionar, ¿no? No hay nada que hacer ahí. No, nos lo pone, ¿no? Un poquito difícil porque nos dice ese tipo de cosas de esto, estás cambiando, pero cómo te pones, ¿no? Antes no te enfadabas o antes nunca nos peleábamos, ¿no? Aquí vamos a tener el entorno que se estaba beneficiando, digamos, de nuestros patrones antiguos, entonces cuando los cambiamos no le gusta nada, vale, pero ¿cuándo sé si tengo que ir a terapia? ¿Cuál es el momento indicado, no? Yo creo que lo más importante es pues aquí estamos, 2 psicólogas, 2 amigas como ya sabéis y 2 personas que también estuvieron al otro lado del sofá, porque hoy vamos a hablar de qué pasa realmente en terapia, cómo es la terapia, cuándo empezar terapia, que parece muy obvio pero tiene su tema. Eso es, y así nosotras queremos empezar abriendo este episodio contando un poco nuestras historias, nuestras experiencias, porque es verdad que no todos los comienzos son fáciles y bonitos, ¿no? Y menos en terapia. Totalmente, yo creo que de hecho es en general lo más difícil es dar ese paso, ¿no? En mi caso, yo justo me fui a Nueva York de Erasmus y al volver estaba un poquito desubicada y veía como que algo no encajaba, que no me encontraba del todo y dije, venga, voy a probar, voy a lanzarme, me costó bastante. ¿Esto tu primera vez en terapia, no? Primera vez en terapia. Me costó bastante dar el paso. Y el proceso, pues la verdad que me ayudó mucho porque yo creo que en general de primeras, cuando nunca has hecho un proceso, siempre te llevas mucho ya solo el desahogarte, ¿no? Que te empiecen a contar ciertas cosas que te cambian la forma de mirar. Pero sí que es verdad que se me quedó un poquito superficial porque yo soy bastante racional. Y la persona, la terapeuta, me decía todo el tiempo que estaba muy bien. Me decía, no, si te manejas muy bien, tal. Y yo, pues no me siento tan bien, ¿no? Claro, como tú dices, que eres muy racional, te estaba reforzando pues lo que tú ya sabías, ¿no? Sí. Te estaba dando ahí algo nuevo. Claro, ¿vale? Claro. Yo quizás no me estaba permitiendo conectar con algunas cosas y esa parte la reforzaba un poquito. Ya. Pues fíjate, yo mi primera vez súper parecido a lo tuyo en el sentido de que también fue después de mi Erasmus, que me fui a Nueva Zelanda y la vuelta la recuerdo muy tormentosa, muy gris, me costó un montón volver a adaptarme a nivel personal, a nivel amistades, muchísimas cosas. Y ahí me acuerdo que me costó mucho dar ese primer paso para empezar terapia porque yo pensaba, yo soy psicóloga, debería estar ya en terapia tan normal, pero tengo muchísimo miedo. ¿Cómo puede ser? Me sentía un poco como que me estaba mintiendo a mí misma de si eres psicóloga tienes que empezar ya y te tiene que dar igual, pero yo estaba con un miedo de empezar. Es que da mucho miedo, ¿no? Muchísimo. Fíjate que a mí me pasó lo contrario en el sentido de que con mi miedo que estaba, vamos, me daba un miedo terrible, hice lo contrario. Fue como, al ser psicóloga, lo aproveché para decir, bueno, como me viene bien porque también es formación y es algo que todo psicólogo necesita, todos los psicólogos nos trabajamos muchísimo personalmente, pues fue un poco pues tengo que ir, ¿no? Entonces me acuerdo que se lo dije a mis padres un poco como, es que me viene bien y por eso quiero ir a terapia, ¿no? Fue una buena excusa para empezar, ¿no? Cuando en realidad estaba yo ahí que no me encontraba, que efectivamente poco se habla de esos momentos cuando vuelves de una experiencia como puede ser un Erasmus y vuelves a tu vida, tienes que reencontrarte, lo hablaremos en otro episodio. Te tienes que reencontrar con muchas cosas de tu yo del pasado, porque al final te vas y vuelves en otra versión, ¿no? Totalmente. Sí. Pero es curioso que nos pasara lo mismo, ¿no? Ya. Como algo muy parecido. Para empezar el proceso. Para empezar. Sí. ¿Cómo fue en tu caso la conexión con tu primera terapeuta? Pues mira, esto también es un temazo que hoy queremos hablar un poco de esto, ¿no? Yo con mi primera terapeuta no conecté mucho porque yo venía tan ansiosa
Además, esto, bueno, es un poco extra, ¿no? Pero yo sentía que el centro al que iba era como muy oscuro, empecé como en invierno, yo lo tenía ya asociado como que terapia era negro. Eso influye, ¿eh? Muchísimo. La luz y tal. Muchísimo. Entonces, entre que yo estaba tan ansiosa, ya lo empecé a conectar con cosas oscuras y además yo en el proceso sentía quizás, claro, ahora mirándolo con perspectiva, sentía que yo necesitaba que ahí me ayudara a estabilizarme un poco. Sí. Y luego ya entraríamos en todo lo que quieras y profundizar, etcétera. Pero creo que ahí se saltó un paso y quiso profundizar cuando yo estaba o sea, estaba como un flan. Claro, como un poco en otro nivel, ¿no? Que quizás ahí pudo afectar, que creo que a veces nos puede pasar, que al tener una psicóloga, ¿no?, en formación delante, piensas como, bueno, pues ya está ese nivel, ¿no? Pero que quizás no es tanto el nivel de lo que tú puedas conocer, sino que cuando tú estás empezando un proceso, no importa lo psicóloga que seas, es tu proceso de cero, entonces estás como, efectivamente, como un flan. Eso es, eres humana y yo estaba ahí fatal y necesitaba un poco de estabilizarme para poder profundizar, entonces nada, duré muy poquito y me cambié y ahí por fin conseguí lo que yo necesitaba en ese momento, que era alguien que me diera paz, que me diera calma, claro, que me estabilizara y luego ya trabajé un montón de cosas. Entonces esa fue mi primera experiencia, no muy buena, pero bueno, he aprendido un montón de cosas. ¿Y tú qué tal fue la primera? Me has contado como lo racional, ¿no? Sí, para mí se quedó muy en lo superficial y sí, me devolvía todo el tiempo, que estaba genial. Entonces no me ayudó en ese sentido, pero sí que me ayudó como, al contrario que tú, como un poco a salir a lo mejor de ese hoyo, ¿no? Porque como todo el tiempo me decía, estás bien, pues yo me lo creí. Yo dije, vale, que a lo mejor me habría venido mejor eso, profundizar, sentir, ¿no? Realmente meterme, sí. Pero bueno, me ayudó un poco a salir, yo creo. Bueno, que luego al final es lo que estamos diciendo, luego tú has tenido otros procesos y yo otros, entonces totalmente. Lo vamos también a hablar hoy un poco, ¿no? Que hay muchos tipos de procesos. Muchos. Y que también esto que decías de conectar con el terapeuta, ¿no? Qué importante es y qué difícil, porque al final somos personas y no importa lo buen profesional que pueda ser el terapeuta, que realmente si no conectas con la persona, ¿no? Pues no va a funcionar, ¿no? No hay nada que hacer ahí. No. Y no hay esa media naranja, ¿no?, terapéutica o ese, ¿no? Sí que puedes cuadrar o decir, vale, aquí sí, o este es el momento, pero claro, hay diferentes momentos, etapas, necesidades, ¿no? Entonces, quizás en un momento un terapeuta te da justo lo que necesitas, ¿no? Y a lo mejor si hubiese sido a ese terapeuta que más adelante, ¿no?, como nos ha pasado a nosotros, dices, vale, sí, no, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, a lo mejor en ese momento no habrías conectado tanto o habría sido demasiado o demasiado poco, ¿no? Entonces también yo creo que son conectar y momentos. O sea, yo igual ahora vuelvo a mi terapeuta primera y estoy feliz porque me metería ahí a saco a trabajar, pero bueno, lo siento, no era mi momento. Totalmente. Entonces un poco el temazo de hoy, yo creo que, bueno, la pregunta que nos han escrito y nos preguntan mucho es, vale, pero ¿cuándo sé si tengo que ir a terapia? ¿Cuál es el momento indicado, no? Claro. Yo creo que lo más importante es, no tienes que esperar a estar fatal, a estar hundido, a estar en ese momento para empezar. Yo creo que el hecho de tener curiosidad, ver que algo no encaja, ¿no? Esto es clave. Yo creo que siempre hay algo que dices, aquí no me siento del todo bien, en mis relaciones no me estoy viendo, no me estoy encontrando o no me siento tan bien como me gustaría, simplemente. Que yo remarcaría con esto que dices, como confía en ti. Si sabes que hay algo que no encaja, pues tiene sentido cambiarlo. No te adaptes, no te quedes ahí. Sí, no te conformes un poco, ¿no? Que en eso el miedo muchas veces nos hace conformarnos con, no, sí, estoy bien, aquí me quedo, ¿no? Pero efectivamente meterte ahí, ¿no? Y luego también es lo que estamos diciendo, que hay tipos y tipos de procesos. Entonces, a lo mejor en un momento pues necesitas el proceso desde tu gran malestar porque necesitas cambiar muchas cosas o conectar con mucho, pero luego también existen esos procesos desde el bienestar, podríamos decir, que es desde quiero conocerme un poco más o quiero indagar en mi historia, en mi pasado, y quizás ahí vas a terapia y bien y no vas y también bien. Completamente. Y esto le hemos hablado infinidad de veces, que ese tipo de procesos aportan muchísimo también, ¿no? Eso es donde a lo mejor
dices, necesito mirar un poquito más, ¿no? Pero es verdad que yo creo que siempre hay algo en general que no está encajando, ¿no? Ya. Y eso es importante. Esas frases que quizás te ves a ti mismo diciéndote, ¿no? De no es para tanto, bueno, en realidad hay gente peor, bueno, ya se me pasará. Bueno, pues quizás son frases que nos ayudan a darnos cuenta de que podemos trabajar algo, ¿no? Totalmente. Y que ese puede ser un buen momento para empezar terapia. Y que realmente hay razones como personas en el mundo, ¿no? Y que cada uno tiene su vida, su historia, sus problemas y no son más o menos importantes que los del otro, ¿no? Son los tuyos y lo que a ti te está haciendo no estar bien. Con eso ya es suficiente. Porque también oímos mucho eso de, si es que sé que, bueno, que no es para tanto, que no debería estar quejándome, ¿no? No me está pasando nada gigantesco, que luego suele estar pasando muchas cosas. Totalmente. Pero que efectivamente no es buscar algo gigante, es lo tuyo y es importante, yo creo. Es. Y en ese proceso, ¿no? De cuándo empezar terapia y con quién. Que ahí, claro, nosotras porque sabemos del mundo y tenemos un poco de noción para ver con qué terapeuta puedo encajar o no, pero muchas veces la gente no tiene ni idea de por dónde empezar. Sí. Entonces aquí quizás les diríamos que lo que estabas diciendo tú antes, que mucho es el feeling con el psicólogo. Entonces, pregunta a tus amigos, a tu entorno, a ver qué psicólogos o psicólogas tienen. Incluso desde lee un poquito su formación, lo que cuentan, si tienen redes, pues escúchales, para ver si te encaja o no te encaja. Y ese feeling ya es súper importante. Completamente, sí. Al final yo creo que siempre hablamos de que está esa parte básica de mirar que es una persona formada, general sanitaria, etcétera. Eso es. Pero desde ahí es feeling, así que informarse y preguntar creo que es muy importante y que cuesta mucho también. Porque si ya nos cuesta asumir, oye, necesito ayuda, necesito terapia, nos cuesta verbalizarlo, hablarlo, exponernos, porque también es como conectar con toda esa vulnerabilidad, ¿no? Y aceptarla. Claro. Y comunicarla, ¿no? Sacarla hacia afuera, entonces que los demás lo vean, ¿no? Y esto sabemos que nos cuesta, pero creo que es la mejor manera realmente de empezar este proceso, ¿no? Decir, oye, voy a buscar refugio y conocimiento en los míos, que también me conocen y a lo mejor me dicen, mira, esta persona creo que puede encajar contigo, ¿no? Sí, darte como ese tiempo de ti para ti, de buscar a alguien con el que creas que puedes encajar, como intentar no ir al primero que te pasen, ¿no? Sino dedicarte un poquito de rato a ver con quién crees que puedes conectar un poco. Claro. Pero bueno, que sabemos que esto es muy difícil y lo que tú dices, yo creo que al final donde más información vas a sacar es hablando con tu gente y que te pueda dar opciones para al menos empezar y lanzarte. Sí, y no tener miedo a que si por lo que sea no acabas de conectar con esa primera persona, puedes cambiar. Eso es. ¿Sabes? Que también esto pasa a veces, ¿no? El no he conectado, ya está, no es para mí, no va a funcionar, ¿no? Ya está, ya no lo necesito. Y no, yo creo que es importante darle como una segunda oportunidad porque hay un sitio para ti, ¿no? Sobre todo porque los psicólogos, las psicólogas somos personas. Entonces, igual que no te cae bien todo el mundo o no estás cómodo con cualquier persona en una sala, es que va a pasar lo mismo con el terapeuta. Por muy buen terapeuta que sea, puede ser simplemente que a ti no te encaje, que no te genere ese buen feeling, que no diga las palabras que tú necesitas. Entonces, como tú dices, hay un terapeuta bueno para ti, seguro, no tengo ninguna duda. Sí. Date la oportunidad de probar, si hace falta. Que cuánto cuesta también, ¿eh? ¿Cuánto cuesta eso? Y también cuánto cuesta el abrirse a alguien para después cambiar, ¿no? Yo creo que esa es una parte complicada de la terapia, que también, bueno, pues diría que ese movimiento quizás sí que es bueno hacerlo al principio, ¿no? Como ese primer feeling. Luego hablaremos de otros momentos donde pueden dar ganas de dejar la terapia, pero ese primer momento de no encajar, confía también. Confía en eso, sí, totalmente. Y esto que dices, ¿no? ¿Qué hacemos en terapia? Que es un poco lo que vamos a profundizar también hoy. Aquí nosotros queríamos darle como una visión un poco estricta quizás, ¿no? Un poco más dura, ¿no? Eso es, a esto del proceso terapéutico, porque tú y yo lo hemos hablado mucho, que sentimos que a día de hoy se ha normalizado un montón lo del proceso terapéutico, que es genial, pero que quizás se ha caído un poco en idealizar esta idea de ir a terapia, como que se ha suavizado mucho lo que realmente se hace en un proceso terapéutico. Completamente, sí. Como parece que es algo siempre fácil, apetecible, como qué guay es ir a terapia, ¿no? Y
Por supuesto que sí, porque es maravilloso, pero al final es un proceso, es algo lento, es algo duro, es doloroso, es afrontar todos tus miedos, lo que te preocupa, lo que te pasa, mirar dentro, ¿no? Y requiere además de mucho compromiso. Es decir, voy todas las semanas, ¿no? Depende un poco de lo que tengas estipulado, pero voy y me comprometo tanto dentro, ¿no? Como tanto en sesiones como fuera. Eso es como que ahora se ha cogido un poquito con mucha libertad esto de empezar un proceso de terapia, y eso quizás nosotras lo vemos en terapia como gente que viene un poco como vengo a contarte mi vida y ya está. Pero es que eso no es un proceso, eso es un amigo, efectivamente. Pero es que un proceso de terapia es venir a trabajar, como tú dices, y estar comprometido, y no solo esa hora semanal, es que la semana tiene muchas horas, y si no hago nada fuera, claro, efectivamente vas a sentir que el proceso se te queda cojo, porque sería natural. Entonces, como que nosotras queremos hacer hincapié en esto, en que la terapia no es cómoda, la terapia es un compromiso, pero la terapia transforma. Totalmente. Pero tengo que hacer algo para que se transforme. Y algo que cuesta, ¿no? Sí. Y también yo creo que no solo es entender, que es una parte fundamental, ¿no? Entender qué me pasa, por qué me pasa, pero también atreverse a sentir eso que pasa, a soltar, ¿no? A ser vulnerable. Total. Y para mí la terapia al final es un duelo en sí mismo, porque dejas atrás muchas ideas que tú ya tenías muy establecidas, ¿no? Pues la idea de mi familia, ¿no? Mi familia es así, mi madre es así, mi padre es así, esta es mi historia, ¿no? Y claro, al revisar esa historia ves que muchas cosas no son como tú tenías establecidas, ¿no? Como estipuladas. Esas conclusiones se tambalean. Entonces es un duelo inmenso. Sí, porque tantas cosas que dabas por hecho, de repente alguien te ayuda y te anima a darle otra mirada y a permitirte ver si lo quieres o no. No dar nada de eso por hecho, ¿no? Entonces ese trabajo, como tú dices, es un duelo, es despedirse de muchas ideas que pensabas que eran tuyas y dar la bienvenida, hacer espacio, acoger a muchas cosas que de repente son nuevas. Claro. Y también en un proceso soltamos muchísimas dinámicas y patrones, ¿no? Un poco de funcionamiento que hemos aprendido y que muchas veces no nos ayudan, pero claro, soltar eso da miedo, da vértigo, nos hace sentir inseguros, ¿no? Porque es lo que yo conozco, y al final lo conocido siempre es lo que aparentemente va a funcionar y es seguro, ¿no? Entonces... Eso es una especie de zona de confort, solo que un pelín falsa, porque no me hace bien muchas veces. Eso es, ¿no? Sí. Y luego también yo creo que hay un punto importante que es que a veces sí que yo creo que nos lo preguntan, que es que me da la sensación que me van a hacer como remover por remover, meterme en algo que no quiero, ¿no? Y creo que no es así para nada, ¿no? Yo creo que un buen terapeuta siempre tiene en cuenta el por qué me voy a ese momento, y no es tanto el vamos aquí porque sí, ¿no? Hay que encuadrarlo bien, y que tenemos incluso ese deber ético de decir, oye, estás bien, por ejemplo, oye, aquí no hace falta meterse, ¿no? No hace falta quedarnos ahí, rebuscar o buscar el problema. Sí, que siempre tenga todo un sentido, un por qué estamos trabajando esto. Claro. ¿Qué otra cosa? Es que el paciente, en el momento en el que lo estamos trabajando, no entienda por qué y entonces sienta que no es necesario. Pero bueno, como tú dices, nuestro deber es poder explicarlo y sobre todo seguir el ritmo de cada persona. Total. Porque por mucho que tú como terapeuta veas clarísimo que necesitamos trabajar eso, si el paciente no lo está viendo, echa para atrás, porque entonces se te va a ir el paciente, ¿no? Entonces... Y porque ni siquiera le va a venir bien. Eso es. Entonces esto que dices, ¿no? De los miedos que tiene la gente, de oye, vamos a remover cosas que no quiero, que me van a hacer sentir mal, ahí nosotros lo que transmitimos es que todo tiene un sentido y sobre todo que vamos a respetar mucho los tiempos, los ritmos de cada uno. Sí, yo creo que esto es fundamental. Y que no vamos a buscar problemas por buscar, todo lo contrario. Si nos vamos ahí es porque quizás hay que mirarlo con los ritmos adecuados, pero efectivamente no vamos a generar daño, ¿no? Y luego hay como diferentes fases en la terapia, ¿no? Yo creo que, por supuesto, cada uno lo vive a su manera.
Pero sí que hay, yo creo que 3 bastante claras, ¿no? Bastante comunes, que es una primera de nervios, miedo de, uy, me enfrento a esto nuevo, ¿qué me voy a encontrar? ¿No? ¿Qué va a pasar aquí? Que también suele venir acompañado de un chute inicial, ¿no? Porque al final, de primeras, estás desahogándote, contando tu historia, ya solo eso es... alivio. Sanador y sobre todo que encuentras un espacio para ti y entonces ya también eso es muy agradable. Sí. Y ese vínculo, ese abrazo yo creo que te da la terapia y solo eso es terapéutico, ¿no? Así que ese primer momento es como agridulce quizás un poquito, yo creo que esos nervios son iniciales y luego llega ese chute y luego viene esa segunda fase que es la más densa, ¿no? Donde realmente remueves, sientes, te atreves a mirar, notas esas cosas nuevas, ¿no? Sí, que justo antes de, entre esta primera fase y esta segunda, ¿no? Entre este chute de energía inicial y profundizar a tope, hay una parte que me encanta señalar, que lo hemos hablado tú y yo muchas veces, que es un poco ese momento meseta, ¿no? Que es entre la sesión 10-12, que lo que vemos es como venimos de ese chute, de esa energía, de esa sensación de ¡buah, qué gusto! De repente me estanco, o el paciente siente que se estanca. Y entonces nos dicen esas frases de ya no sé si esto me está viniendo bien, no sé si estoy mejorando, no sé si estamos avanzando. Pero claro, como tú dices, venimos de una subida muy fácil y de repente esto se estanca. Pero ese proceso es súper natural y también lo queremos decir aquí para, si te encuentras en ese proceso, que confíes, que es que la terapia todavía queda mucho trabajo, que ahí es la siguiente fase que tú decías, ¿no? De hecho queda el trabajo. Eso es. El trabajo. Pero efectivamente es ese momento yo creo que es casi hasta inevitable. Hay un momento ahí de no avanza, ¿no? También porque creo que el entorno muchas veces no ayuda. ¿Por qué? Porque al final cuando entras en esa segunda fase de empezar a remover, empezar a cambiar cosas, Claro, esto revuelve, esto remueve y hace que cambiemos muchísimas cosas de nosotros, ¿no? Eso es. No es que cambie nuestra persona, pero sí, esto antes no lo decía, ahora sí, esto antes no lo sentía así, ahora sí, ¿no? Entonces muchas veces el entorno, que creo que esto es interesante, nos lo pone, ¿no? Un poquito difícil, porque nos dice ese tipo de cosas de esto, estás cambiando, pero cómo te pones, ¿no? Antes no te enfadabas o antes nunca nos peleábamos, ¿no? Aquí vamos a tener el entorno que se estaba beneficiando, digamos, de nuestros patrones antiguos, entonces cuando los cambiamos no le gusta nada, ¿no? De ahora te enfadas, ahora porque hablas, ahora porque dices lo que quieres. Y luego vamos a tener el entorno que nos cuida y que ve nuestros cambios y se va a alegrar de qué bien que me digas por fin lo que te apetece a ti. Claro, ya no te da todo igual. Oye, qué bien que te enfades. Claro que sí, díselo a esa persona. Total. Entonces nos vamos a encontrar con ese entorno que nos va a ayudar a que el proceso siga fluyendo. Sí. Pero también nos vamos a encontrar con ese entorno que nos va a nosotras como terapeutas nos va a paralizar el proceso, ¿no? Completamente. Yo de hecho siempre tengo una broma con mis pacientes que a esas personas que sí que ayudan les llamo coterapeutas. Vale, me encanta. Cuando por ejemplo alguien de repente pues tiene una pareja que realmente pues es sana, ¿no? O que saca como una parte muy sana de la persona, entonces digo, el coterapeuta está a tope, ¿no? Pero sí, luego llega esa tercera fase quizás, ¿no? Donde claro, ya empezamos como a ver pequeños cambios, pero donde muchas veces también existe un poquito ese conflicto, quizás este sería un poco entre la fase 2 y 3, con ciertas emociones. Tú hablabas del enfado, ¿no? Pues por ejemplo también la tristeza, ¿no? Suele aparecer, de hecho hay un momento de la terapia donde podemos, no es que nos deprimamos, pero sí que lo llamamos un poco fase depresión, en el sentido de que de pronto todo lo que estaba ahí por encima cogido con pinzas aparece. Hacemos también como un poco, o sea, el paciente hace en ese momento como ese insight, ¿no? Lo conecta. Total. Y entonces viene como un poco quizás lo pueden vivir como un poco de nube gris, pero en paz. Ahí está la clave de estoy llorando, estoy muy triste, pero algo en mí está muy en paz porque sé que este movimiento es para bien. Sí. Yo siempre recordaré una paciente que me dijo: Eugenia, contigo he aprendido
a estar triste. Y yo cuánto me alegro, ¿no? Por supuesto no de que tuviera que estar triste, pero de lo importante que es conectarla, ¿no? Porque antes vivía muy desconectada de su tristeza, claro, y no le estaba ayudando, por supuesto que no, ¿no? Eso y cuando empezó a sentirse triste, estaba tan aliviada y tan a gusto y tan bien que me dijo, qué maravilla, ¿no? El poder... Está triste. Lo que decías, ¿no? Que hay gente que lo siente mucho más potente con la tristeza, y hay gente que mucho más potente con el enfado, de por fin me estoy enfadando, ¿no? Y por fin estoy hablando. Sí. Entonces, ese último punto final de la terapia, que es tan guay verlo como terapeuta, ¿no? De, ¡buah, qué gusto que esta persona haya llegado a este punto! Sí, sí. Y luego ahí también están como esos pequeños cambios que son sutiles, que son un poquito más invisibles y muchas veces coincide, ¿no? con esa etapa en la que a lo mejor pues, la persona verbaliza, no estoy avanzando, me veo igual, ¿no? Pero de pronto es como, oye, pues si nos paramos a notarlo, estás durmiendo un poco mejor o estás reaccionando diferente o ya no te culpas tanto, ¿no? Entonces creo que es muy importante matizar en eso, ¿no? En ver esos pequeños detalles, pequeños avances sutiles, pero que son de verdad diferenciales. Eso es, o sea, también poder hablar en alto de los beneficios, ¿no? De, vale, ¿qué beneficio voy a notar a raíz de un proceso terapéutico? Entonces, como tú dices, estas cosas muy sutiles, pero tan importantes, o sea, ¿cómo es de dormir mal a dormir bien? Eso ya es maravilla, ¿no? Descansar. Es que te cambia la vida. Totalmente. O lo que tú decías, no poder dar tu opinión, no poder ser tú misma, cualquier cosa, y de pronto empezar a ver en pequeñas cositas, pues lo he dicho, pues es verdad, sí que se lo he dicho, o joder, pues no he saltado, o he reaccionado así o así. Eso es, no dar por hecho todos esos cambios. Y luego también nosotras vemos el proceso como un proceso que lo ideal es poder trabajar desde la raíz. ¿Para qué? Para que esos beneficios sean beneficios reales y a largo plazo. Porque si nos quedamos mucho en lo superficial, vamos a sentir a lo mejor que el paciente avanza muy rápido y ya está bien. Poniendo un ejemplo, ¿vale? Porque para explicarme mejor. La persona viene porque siente que no se siente capaz a nivel laboral. Si nosotros nos quedamos a trabajar la relación con el jefe y cómo se siente ella en el trabajo, ¿vale? Puede mejorar muy rápido, pero a lo mejor le damos el alta y dentro de un año viene porque, no se siente capaz como la pareja de... Completamente, sí. Entonces... nosotras siempre hablamos de trabajar desde la raíz para que ese sentimiento de no me siento capaz lo trabajemos desde su base y esa persona sienta que ya se puede sentir capaz en el trabajo, con su pareja, con amigas, en su hobby, para que no sienta que es un trabajo a trompicones, ¿no? Y que cada X meses tiene que volver a terapia. Totalmente. O sea, yo creo que esto es fundamental y que además aparece mucho en consulta. Esa duda de por qué irnos al pasado, por qué irnos atrás, ¿no? Pues si a mí lo que me preocupa es esto, si lo que me pasa es que mi jefe ¿no? me lo está poniendo complicado, si es que no me atrevo con él y no es que no sea así, pero todo tiene que ver con cómo nos hemos construido, ¿no? De ahí un poco esa mirada que ya hemos comentado un poquito y que hablaremos también más de este tema en otro episodio, de esa visión que decíamos de trauma MDR, de cómo nos hemos construido, ¿no? De cómo realmente irte a dónde empezó esa sensación de no soy capaz, no soy suficiente, no me siento bien, es fundamental para trabajar lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces ahí también siempre tenemos ese doble foco de no vamos a dejar de trabajar y hablar de lo que hoy te pasa y te preocupa, pero también vamos a ir conectándolo con de dónde viene esa sensación. Sí, o sea, la terapia no va a ser un proceso eterno, ¿no? De trabajar de todo, no, pero la raíz sí. Porque lo que tampoco queremos nosotros en nuestro centro y nuestra forma de trabajar es transmitir que la terapia es como un momento de emergencia. No, la terapia es un proceso con el objetivo de que a largo plazo no lo vuelvas a necesitar. Que no sientas que cuando pasa algo nuevo y diferente vuelves a sentirte perdido. Claro. Sino que es una mochila que te llevas. Completamente, sí. De ahí esa base que muchas veces te dicen no tiene nada que ver con lo que me pasa. Pues vamos a trabajarlo de verdad de raíz para que efectivamente no se reactive con otras situaciones de la vida, ¿no? Eso es. Sí. Entonces podríamos decir de alguna forma, ¿no? Como para concluir este episodio de hoy,
que la terapia no necesita un momento perfecto para empezar, sino que tú sientes que te puede venir bien. Y eso es más que suficiente. Completamente. Y de hecho, yo creo que si dudas, si ya hay algo que ronda tu cabeza que te dice no estoy del todo bien, esa es tu señal, ¿no? Yo creo. Y escucharlo y no esperar a que sea una necesidad imperiosa, yo creo que es importantísimo, ¿no? Darse esa oportunidad y... También remarcar que la terapia no te va a quitar los problemas. La terapia te va a dar muchas herramientas para sentir que pase lo que pase, tú tienes una mochila con herramientas. Totalmente. Sí, porque esto es importante porque, claro, tú como persona y tu historia no va a cambiar. No va a cambiar. Lo que sí que va a cambiar es tu forma de verlo, de leerlo, de reaccionar, de funcionar ante esa historia y esa persona y también cómo te has construido, ¿no? Que también eso es bonito porque, por supuesto, que no es dejar ir quién soy, sino todo lo contrario, reencontrar, ¿no? quién soy de verdad. Sobre todo sentir que empiezo a ser yo el que maneja mi vida. Y dejo de sentir que tengo como un fantasma del pasado que me atormenta o que me hace callarme o que me hace llorar y no poder decir lo que quiero. Entonces, como tú dices, reencontrarme y conectarme con todas esas partes para andar con tranquilidad por la vida. Sí. Y al final requiere de mucha valentía. La terapia realmente es de valientes. Porque sí, es atreverse, como decíamos, a mirar, a afrontar, a cambiar, a soltar y eso es duro, pero es precioso, es sanador. Sí, sobre todo que increíble. Es que lejos de hacerte débil, el aceptar que necesitas terapia, como tú dices, es que te hace tan valiente. O sea, no todo el mundo es capaz de aceptar que está mal y que necesita ayuda y conectar con todas esas cosas tan duras de su pasado. Entonces, los pacientes son personas muy valientes. Completamente. Así que también aquí ya nos dirigimos un poquito a todos, pero si a alguien esto le ha removido, le ha conectado con, pues quizás ahí hay algo que flaquea, esta es un poco como esa señal, ¿no? Como para también pensar esto e incluso también mándalo, ¿no? Si ves que alguien puede estar en ese momento, yo creo que esos empujones también ayudan, ¿no? Es decir, venga, hay que ir a terapia y es tu momento y es el mejor regalo que nos podemos dar. Total. Y recuerda, siempre es un buen momento para un café y para ir a terapia.